Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Las claves del enigma. Los hombres no saben ser ni enteramente buenos ni enteramente malos. Maquiavelo. Pensamientos. Se acostumbra a poner dos llaves en las manos de Simón Pedro, y en la mente de todos está la idea de que estas llaves son las del reino de los cielos, una para abrir y la otra para cerrar. Pero para quien quiera que haya podido penetrar en el corazón de los orígenes del cristianismo, esas llaves no representan otra cosa, y así es de sencillo, que las claves del enigma, porque Simón Pedro es, entre los apóstoles, el que tiene las llaves del secreto. Estudiemos, pues, atentamente a este personaje, y este nos revelará el gran misterio de los orígenes de su hermano mayor, Jesús. El Nuevo Testamento cita a 6 personajes que llevan el nombre de Simón, en hebreo, Simeón. Estos son mencionados a lo largo de los evangelios y son diferentes a aquellos que llevan el mismo patronímico y que se pueden encontrar en el curso de la lectura del conjunto. Son 6 nombres que aparecen en el seno de la larga lista de los vocablos usados por los apóstoles, unas veces como nombre real, otras como sobrenombre. Descartaremos en primer lugar a Simón el leproso, cuya morada está en Betania, Marcos 14, 3 y Mateo 26, 6. Es probablemente el padre de Lázaro, en realidad llamado Eleazar, de Marta y de María, probablemente primas de Jesús, y fue en su casa donde tuvo lugar la célebre escena de la unción misteriosa, sobre la que volveremos a tratar. Es asimismo en su casa donde Jesús se oculta cuando no reside en Jerusalén. A continuación tenemos al apóstol Simón, al que encontraremos con sobrenombres muy diversos, y al que actualmente se le conoce como Simón Pedro. Es el Simón Cefas, o más exactamente, en hebreo correcto, Kefa. Esta palabra significa roca, aguja de piedra, Sander, diccionario rabínico, de donde sale piedra, Pedro. Hay asimismo un nombre que se le aproxima mucho, que ha podido permitir establecer un juego de palabras fácil y que le sigue muy de cerca en los diversos diccionarios hebreos. Es la palabra kipajá, que designa a una rama de palmera. En el simbolismo mesiánico antiguo, este era el símbolo mismo del movimiento, es la célebre rama de Jesé. Una rama saldrá del trono de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Isaías 11:11. Era asimismo el símbolo del gozo, de la alegría en la fiesta de los tabernáculos, y para eso tomaréis ramas de palmera. Levítico 23:40. Así pues, el célebre juego de palabras, tú eres Pedro, y sobre esa piedra levantaré mi iglesia, Mateo 16:18, no es una traducción correcta del pensamiento que presidió el enunciado primitivo. Hay que leer, tú eres Kefa, roca, y de ti haré kipajá, la rama de palmera, símbolo de victoria. Mateo 16:18. Pero de la tradición oral hebraica, al pasar a la versión griega, escrita luego de la griega al latín, después a las lenguas vulgares, el sentido esotérico primitivo se ha alterado considerablemente. Observaremos, por otra parte, que no es Jesús quien da a Simón el sobrenombre de piedra, Kefa. Este lo tenía ya. Cuando caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Mateo 4:18. Este mismo Simón, Kefa, era de Betsaida, Juan 1:45, pero tenía su casa en Cafarnaún, Marcos 1:30. No hay en ello necesariamente una contradicción. Es el hermano de Andrés, Juan 1:40. Es el hijo de María y el hermano de Jesús, de Santiago, de José y de Judas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y Santiago y José, Simón y Judas sus hermanos? ¿No están sus hermanas todas entre nosotros? Mateo 13:55. Es un gran pecador, y no un pecador que maneja la red y captura peces en el lago de Genezaret. Es un pecador con todo el sentido moral del término. Cuando vio esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Lucas 5:8. Más adelante veremos que este hecho está bastante relacionado con el crimen y el asesinato. Le llaman hijo de Jonás. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. Pues bien, Mateo 13:55 y 27:56 nos dice que es hijo de Zebedeo. De hecho, como demostraremos enseguida,
Esos calificativos no son sino nuevos sobrenombres. Los escribas anónimos de lengua griega que, basándose en una tradición oral, transcribieron los textos evangélicos en el siglo IV, no entendían ni leían el hebreo. Es fácil constatarlo. Olvidaron o ignoraron que una lengua en época dada se compone de las aportaciones de lenguajes más antiguos. En el inglés moderno hay palabras que proceden directamente del francés antiguo, que han llegado a él canalizadas por la invasión normanda. Y en el francés moderno hay palabras que le fueron legadas por los mercenarios ingleses de la Guerra de los 100 años, y que provienen directamente del viejo sustrato germánico sajón. Lo mismo sucedió con el hebreo, el sumerio, el asirio y el arameo, e incluso el antiguo acadio, dejaron numerosas aportaciones en el hebreo clásico. Nuestros escribas griegos del siglo IV hicieron, pues, de una vieja palabra acadia, Bar-Joná, un calificativo familiar, y transcribieron Simón Bar-Jonás, es decir, Simón, hijo de Jonás, lo cual contradice a todos los pasajes evangélicos, donde se llama hijo de Zebedeo. Véase Mateo 10, 2, 26, 37, Marcos 1, 19, 20, 3, 17, 10, 35, Lucas 5, 10, Juan 21, 2. Ahora bien, en acadio y arameo, Bar-Joná significa fuera de la ley, anarquista. Este calificativo viene subrayado por la confesión de Simón Pedro: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Lucas 5, 8. Pero todavía lo es más por las otras denominaciones que acompañan a este nombre de Simón a lo largo de los evangelios. No ignoramos que algunos comentaristas han querido ver en Joná una abreviatura de Johannes, pero, como el sabio Oscar Cullmann, afirmamos que jamás se encontrará Joná o Jonás como abreviatura de Johannes. En cambio, la fuente de Bar-Joná, en acadio y en arameo, fuera de la ley, anarquista, posee sólidos fundamentos. Robert Eisler, en su libro Jesus Basileus o Basileusas, 1929, página 67, nos dice que, según Eliezer ben Yehudá, en su obra Thesarius Totis Abraitatis, tomo 2, página 623, ese es exactamente el significado de dicha palabra. En su diccionario arameo neohebraico, 1922, página 65a, segunda edición, G. Dalman nos dice lo mismo. Probablemente el texto copto del Evangelio de los 12 Apóstoles, en su segundo fragmento, transcribe Bariona y no Bar-Jonás. Y ahora veamos las diversas confirmaciones en el seno mismo de los evangelios canónicos. Hay entre los 12 un tal Simón el Celote. Ese término es griego y, en efecto, celote significa celoso, fanático, celador. Sabemos por Flavio Josefo, tanto en sus guerras de Judea como sus antigüedades judaicas, que la palabra celotes era utilizada para designar a los sicarios, terroristas judíos armados con la sica, puñal curvo con el que destripaban a sus adversarios. Ahora bien, Simón el Celota es el hermano de Jesús, como Simón Kefa, lo citan Lucas y los Hechos. Simón, llamado el celador, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Lucas 6:15. Eran Pedro, Juan, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celota y Judas, hijo de Santiago. Hechos 1:13. Sin duda, en estas dos citas se habla de dos nombres que responden al nombre de Simón. No la ignoramos, y precisamente la finalidad de este capítulo es demostrar que ambos no eran sino un único y mismo individuo, porque sería muy sorprendente que Simón el anarquista, la roca, el fuera de la ley, fuera un hombre distinto a Simón, el sicario, el celota. Y si esto fuera así, sería todavía más grave, ya que nos hallaríamos en presencia de la prueba absoluta de que Jesús no reclutaba a sus gentes sino en dichos ambientes. Tenemos a continuación a un cierto Simón el cananeo, según observa Oscar Cullmann en su libro Saint-Pierre, apóstol, discípulo y mártir, ya citado, es el mismo que el celota, y esto no tiene nada que ver con la tierra de Canaán. En efecto, en hebreo la palabra cana significa celoso, fanático, apasionado. Es el equivalente al celotés griego. Simón el cananeo aparece citado en Marcos 3:18, pero en el pueblo de Caná, o más exactamente, Caná. Hay que ver el cuartel general de los celotas o sicarios. Juan 2:1, 4:46, 21:2. Era también la patria de Natanael. Juan 21:2 y 1:46. Ahora nos encontramos con un tal Simón Iscariote. Lo cita Juan 6:70 como el padre de Judas Iscariote. Sin embargo, uno de vosotros es un diablo.
Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque era él quien debía entregarle, él que formaba parte de los 12, Juan 6:70. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, Juan 12:4. En ciertos manuscritos se habla también de Simón Iscariote, por ejemplo, en el utilizado por San Jerónimo para su Vulgata Latina, versión oficial de la Iglesia Católica. La versión protestante sinoidal de 1926 traduce asimismo Simón Iscariote. Se ha pretendido hacer derivar el nombre de Iscariote de una aldea denominada Cariot. Judas y Simón serían hombres, en hebreo Ish, de Cariot, pero el propio Daniel Robs reconoce que esa traducción es muy discutible. En efecto, en la época mesianista no aparece citado entre los autores antiguos ningún pueblo que se llame así. De hecho, Judas y su padre Simón son los hombres, en hebreo Ish, de la Sica, el terrible puñal de los sicarios, y que les dio su nombre, Ishi Cariot. Y por otra parte, ¿cómo sostener que Simón y Judas, su hijo, podían ser de un pueblo llamado Cariot, cuando se nos había precisado en otro lugar que la morada de Simón y de Andrés, su hermano, morada común y por lo tanto familiar, se hallaba en Cafarnaúm? Llegaron a Cafarnaúm. Al salir de la sinagoga, fueron con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama. Marcos 1:21 y 29:30. Por último, ese Judas, hijo de Simón el Zelota, es también calificado así en un apócrifo etíope, el Testamento en Galilea de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, versículo 12. Nosotros, Juan, Tomás, Pedro, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Natanael y Judas Zelota. Por todas estas razones, basadas sobre los versículos que hemos citado cuidadosamente, Simón la Piedra, Simón el Zelota, Simón el Cananeo, Simón Iscariote, son una sola y única persona, que es Simón el Anarquista, Simón el Fuera de la Ley, Barjoná. Es el hermano de Jesús, de lo que dan fe los versículos citados. Es el padre de Judas Iscariote y es uno de los hijos de María, como lo dicen los mismos pasajes. Y a este título es el sucesor de ese mismo Jesús en la estirpe davídica, y a ese mismo título se convertirá de Kefa, hombre de las rocas, fuera de la ley, en Kipajá, o sea, en vástago de Jesé, en su puesto y su cargo, a su muerte. Todo esto muestra bien la importancia del movimiento zelota en el cristianismo primitivo. Oscar Cullmann, doctor en teología, gran exegeta protestante, observa lealmente en su libro Dios y César que, en primer lugar, no se debería perder de vista que Jesús fue condenado como zelota a la muerte en la cruz y por los romanos, página 14. El hecho de que en el pasaje en cuestión del libro de los Hechos 5:37, Gamaliel sitúe a Jesús en el mismo plano que estos dos jefes celotas, Judas de Gamala y Teudas, parece probar que, a los ojos de las gentes de fuera, Jesús y los jefes celotas debían tener algunas características en común. Página 16. Según los Hechos 21:38, el tributo romano ante quien es conducido Pablo en Jerusalén toma a este por un celota, y piensa incluso que este es el jefe celota egipcio cuya insurrección cuenta también Flavio Josefo. ¿No eres tú acaso el egipcio que hace algunos días provocó una rebelión de 4,000 celotas? Página 16. Pero el término de egipcio no designa la nacionalidad, sino calidad de mago, lo mismo que se calificaba de caldeo a todo astrólogo, fuera cual fuese su país de origen. Y efectivamente, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea encontramos lo siguiente que lo confirma. Clemente, en el sexto libro de las Hipotiposes, lo establece así. Lo mismo en el séptimo libro de la misma obra, que dice a este respecto: a Santiago el justo, a Juan y a Pedro, el Señor, después de su resurrección, les dio la gnosis. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, 2:1-4. Esta gnosis es la magia taumatúrgica que Jesús había traído de Egipto. Así, por ejemplo, cuando los hechos cuentan que la sombra de Simón Pedro curaba a los enfermos por el simple hecho de cubrirlos con ella un breve instante, hay que saber traducir a nuestros escribas del siglo IV y comprender sus expresiones griegas. La sombra de la que se trata aquí no es la zona oscura producida por el cuerpo de Pedro, interponiéndose entre el enfermo y el sol. Es su doble fluido, el nefesh hebraico, que hay que entender en el sentido griego del término. Sombra, manes, fantasma. Operaba durante su sueño, a distancia, como todavía lo hacen algunos fetichistas de la África negra, y como pretendían hacerlo los rosacruces del siglo XVII. ¿Estaba él al corriente de la traición que preparaba Judas Iscariote, su hijo?
Evidentemente no podemos afirmarlo. No obstante, algunos hechos tienden a establecer que los otros apóstoles lo apartaron del mando supremo después de la muerte de Jesús. Pronto lo veremos, y un hecho, revelado por el maestre Isorni en su libro El verdadero proceso de Jesús, parece establecer su hipocresía. Cuando Jesús le pregunta si le ama más que los otros, aquel se le sale por la tangente, habla con rodeos y juega con las palabras. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Juan 21:15. Simón Pedro elude lo más importante de lo que se le pregunta. Jesús reiterará todavía 2 veces más su pregunta, y finalmente se contentará con esta afirmación de que Pedro le ama, sin más. Por eso, más adelante los otros no reconocerán esa sucesión que Jesús le transmite. Entonces, ese Santiago, a quien los antiguos daban el sobrenombre de Justo, a causa de la superioridad de su virtud, fue, según se dice, el primero que se instaló en el trono episcopal de la Iglesia de Jerusalén. Clemente, en el 6º libro de las Hipotiposes, lo establece de la siguiente manera. Dice que Pedro, Santiago y Juan, después de la ascensión del Salvador, después de haber sido particularmente honrados por el Salvador, no se pelearon por obtener este honor, sino que eligieron a Santiago el Justo como obispo de Jerusalén. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 2:3. Por otra parte, ¿por qué rondaba Simón solo, después de la detención de Jesús, su hermano mayor, lo más cerca posible del local de la audiencia judicial? ¿Era por su fidelidad o por su temor a que Jesús fuera puesto en libertad y le pidiera cuentas a él, Simón y a Judas, su hijo, primero por el abandono de todos en los olivos, y luego por la traición de su sobrino, porque la traición de Judas se duplicó con el abandono de los demás? Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Mateo 26:56, Marcos 14:50. Por eso, en las homilias clementinas, cuyo nombre original era el escrito primitivo, las epístolas de Clemente de Santiago comienzan así: Clemente a Santiago, hermano del Señor, obispo de los obispos, que gobierna la Santa Iglesia de los Hebreos en Jerusalén, así como las iglesias fundadas afortunadamente por todas partes por la providencia de Dios, con los presbíteros, los diáconos y los otros hermanos, que la paz sea siempre con vosotros. Observaremos que Rufino, en el siglo IV, el Rufino que se permitía, al traducir a Orígenes, un siglo después de su muerte, corregir su obra cuando no le parecía suficiente ortodoxa, Rufino traduce así: Santiago, hermano del Señor, to curoi adelfos. No habla tampoco él de primos, anepsios, y lo mismo encontramos en la Vulgata de San Jerónimo. Así pues, está entendido, fue Santiago el que dirigió la iglesia de Jerusalén, así como todas las otras. Simón Pedro no es en modo alguno el jefe de estas. El príncipe de los apóstoles, presentado desde siempre como el primer papa, es un error histórico, y lo que viene a continuación va a confirmarlo. Señalaremos, en primer lugar, que cuando Jesús hubo dirigido a Simón Pedro las palabras que transmite Mateo 16, 18, 19, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, los apóstoles discutieron todavía sobre cuál de entre ellos era el más importante en la comunidad, aparte de Jesús. Marcos 9:34, Mateo 18:1. Por consiguiente, no admitían la transmisión efectuada por Jesús en favor de Pedro y estaban poniéndolo todo en tela de juicio. Existían, pues, unos elementos en este problema que así lo autorizaban y que no han llegado hasta nosotros. Por otra parte, los fieles procedentes del judaísmo, y por lo tanto circuncidados, creían tan poco en la supremacía de Simón Pedro que discutieron con él y le reprocharon haber entrado en la casa de los incircuncisos y haber comido con ellos. Hechos 11, 2, 3. Y él mismo se justifica a continuación ante ellos, ante los apóstoles y ante los ancianos. Por lo tanto, no se siente en modo alguno el jefe de la iglesia naciente. Hechos 15, 7, 11. En esta ocasión, reivindicará la evangelización de los gentiles y esa será más adelante la causa de su rivalidad con Pablo, privado de toda autoridad primacial ante los judíos que abrazaban la nueva ideología. Piensa ejercerla sobre los paganos, pero he ahí que todo le virla este nuevo terreno. No sería él quien abriría el sínodo de Jerusalén, aquel primer concilio, Hechos 15:7, y tampoco sería él quien lo cerraría, sino Santiago, en los dos casos, Hechos 15:13. Fueron los otros apóstoles quienes decidieron en Jerusalén, al enterarse de que en Samaria había ya núcleos favorables a su ideología, enviar allí a Simón Pedro y a Juan. Hechos 8:14.
El propio Pablo, que sin embargo era totalmente nuevo en la naciente iglesia, no teme igualarse a él. Léase atentamente la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, 12 a 18 y capítulo 11, 4 y 5, y se verá que esos pasajes son sobradamente claros. En su epístola a los Gálatas, 2:9, Pablo no habla en absoluto de una primacía de Simón Pedro, sino que lo cita como componente con Santiago y Juan, sus hermanos, de una de las 3 columnas del nuevo movimiento, y lo sitúa en segundo lugar. Santiago, Cefas y Juan, que pasan por ser las columnas, reconocieron la gracia que me había sido concedida, y nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de asociación. Gálatas 2:9. En ese mismo capítulo de la epístola a los Gálatas, vemos cómo Simón Pedro consiente en compartir con Pablo el terreno de influencia que primitivamente era el suyo, cosa que no habría podido admitir si hubiera estado convencido de ser el jefe de la iglesia. Pablo no teme amonestarle públicamente, como se trata a un igual. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, en su misma cara yo le resistí, porque se había hecho reprensible. Pues antes de venir algunas personas enviadas por Santiago, el verdadero jefe de la iglesia, comía con los gentiles, pero en cuanto llegaron se retraía y se esquivaba por miedo a los circuncidados, y como él, los otros judíos consintieron en la simulación, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por su hipocresía. Gálatas 2:11 a 14. Reconocemos ahí al hipócrita que, por 3 veces, renegó de su hermano y su rey la noche del apresamiento de Jesús. Cuando Pablo menciona los diversos cargos que Jesús instituyó en el movimiento, Efesios 4:11-12, no hace mención alguna de un jefe supremo, ni de una autoridad central entregada a un solo hombre. Parece ignorar incluso la de Santiago, que no obstante conoció bien. Es más, basándose sin duda en la palabra de Jesús, mencionará la igualdad como uno de los dones aportados por Jesús. Se trata de seguir una regla de igualdad, 2 Corintios 8:13. Y este precepto, teniendo en cuenta la época, es una teoría anarquista en la sociedad civil que reposa sobre la esclavitud, la desigualdad de los individuos y de los sexos. Así que, de hecho, todos son como Simón Pedro Barjoná, anarquistas. El propio Simón Pedro, consciente de todo su pasado, poco brillante, Lucas 5:8, no se atribuye ninguna superioridad jerárquica sobre los apóstoles. A los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo, presbítero como ellos. Primera epístola de Pedro 5:11. No hay que perder de vista que el movimiento es exactamente igual al llamado Zelota, fundado por Judas de Gamala. Este había instituido un doble poder, temporal, representado por él mismo, descendiente de David, y espiritual, representado por un Cohen, que inicialmente pertenecía a la secta farisea y que se llamaba Sadoc. Pues bien, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea leemos esto, que es muy curioso. Juan, también aquel que apoyó su cabeza sobre el pecho del Señor, que fue sacerdote, Cohen en hebreo, y que llevó el petalón, que fue mártir y didáscalo, reposa en Efeso. Historia eclesiástica 3:31-3. Ahora bien, el petalón era una insignia pontificial propia de los sumos sacerdotes judíos. Está descrito en el Éxodo 28:36-38 como una lámina de oro con la inscripción Santidad de Yahvé, y estaba fijado sobre la tiara frontal del pontífice. En otro punto, también de la historia, leemos: el trono de Santiago, de aquel que fue el primero en recibir del Salvador, y de los apóstoles el episcopado de la iglesia de Jerusalén, y que las divinas escrituras designan correctamente como hermano de Cristo, también se ha conservado hasta ahora. Historia eclesiástica 7:19. Pero los tronos episcopales no aparecerán bajo el aspecto de cátedras de piedra o de mármol hasta que los cristianos posean basílicas, es decir, hasta el siglo IV. Ese trono, que en opinión de los exegetas católicos debía ser de madera, probablemente de cedro, indicaría la autoridad de Santiago y el petalón la de Juan. En conclusión, si el segundo llevaba el símbolo de la autoridad espiritual, ese petalón reservado a los pontífices de Israel, el trono de Santiago representaba la autoridad temporal. Era, pues, un trono real y no una cátedra que simbolizaba la autoridad espiritual. Así los dos poderes estaban bien separados, como en la corriente zelota analizada antes. Hubo, por lo tanto, separación en dos autoridades a la muerte de Jesús.
Por otra parte, numerosos pasajes de los evangelios demuestran que Jesús no había establecido ninguna autoridad espiritual o dogmática entre sus hermanos y discípulos, y la frase en que figura el célebre juego de las palabras probablemente no tuvo jamás aplicación, ya que los acontecimientos sucesivos decidieron de otro modo. A este respecto citaremos Mateo 23, 8, 9, Marcos 10, 42, 45, Lucas 20, 24, 26, Segunda Epístola de los Corintios 11:5, Epístola a los Gálatas 2:6, 11:14, Primera Epístola de Pedro 5:1-3. Además, el hecho de que Simón Pedro no fue jamás considerado como el jefe supremo de la iglesia naciente lo demuestra, sin discusión posible, los versículos siguientes: Juan 20, 22, 23, Mateo 22, 8, 12, Hechos 5, 29, Segunda de Corintios 11, 5.